Saludos mis queridos hermanos y hermanas, donde quiera que nos escuchen. Es un verdadero placer poder entrar a sus hogares o a su vehículo o en cualquier otro lugar donde nos esté escuchando. Reciban ese saludo fraternal de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando, Florida. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma. Nos vamos acercando paulatinamente a la Semana Mayor o a la Semana Santa, que comienza el 28 de este mes de marzo con el Domingo de Ramos. De eso estaremos hablando más adelante. Con el cuarto domingo de Cuaresma vamos a iniciar nuestro tiempo de adoración con el cántico de apertura, Cabalga Majestuoso. Ahora invocamos la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oigamos la exhortación al arrepentimiento. Hermanos y hermanas, esos días de Cuaresma deben ser un tiempo de reflexión y meditación en nuestra condición humana como criaturas frágiles y pecadoras que necesitan de la gracia y misericordia de Dios. Les exhorto a que se humillen delante de Dios, reconozcan sus muchos pecados y los confiesen, y que por medio de la fe en Cristo reciban el perdón que Dios otorga a través de su Hijo. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con esta oración que aparece en la pantalla. Digamos juntos: Padre Santo, confesamos que a pesar de tus muchos favores nos hemos apartado de ti. Al no seguir fielmente los pasos de Jesucristo y al no amar a nuestro prójimo como tú nos mandas. Perdónanos por poner nuestra mirada en otras personas y cosas de este mundo y no en Cristo, y por nuestra falta de perseverancia en la fe cuando enfrentamos pruebas y tentaciones. Ten piedad de nosotros, pobres pecadores. Oigamos las palabras de perdón que Dios mismo nos ofrece. Pueblo de Dios, escuchen la buena noticia del Evangelio. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios se ha reconciliado con nosotros los pecadores y por la fe en Él nos concede perdón y vida eterna. Les declaro el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar escuchando la lectura bíblica del Evangelio para esta ocasión. La lectura del Evangelio la encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante
la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se acolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a continuar la serie de mensajes que comenzamos para esta época de Cuaresma. Son 6 domingos de Cuaresma, más el domingo de Ramos, son 7 en total, pero propiamente son 6 domingos de Cuaresma. Y estamos hablando acerca de este libro que hemos estado traduciendo, El desafío de ser como Jesús, Being Challenge. El desafío de ser como Cristo, y básicamente estamos subrayando algunos hábitos de la vida de Jesucristo, porque como deber cristiano seguimos en sus huellas, en sus pisadas, debemos seguir al Maestro, y Él mismo nos dijo en el Evangelio de San Mateo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es decir, debemos ser discípulos o aprendices a los pies de Jesús, y el propósito es conocer sus hábitos para entender un poco mejor cómo es que Jesucristo llevó una vida tan única y excepcional, y de qué manera nosotros podemos imitar de alguna forma esos hábitos. Hemos visto varios hábitos. La semana pasada hablamos del hábito de la oración. Y hoy vamos a hablar de un hábito semejante a la oración, pero que tiene un poquito de diferencia. Vamos a hablar de la práctica de la soledad, y le agregué yo la frase, la soledad con propósito. Es decir, que con un propósito específico nos apartamos en soledad para meditar y para estar con Dios. Y quiero decir que al hablar de la soledad, no lo estoy poniendo en una forma negativa, como personas que sufren de aislamiento y ese tipo de soledad, sino de apartarse con propósito para crecer y madurar y tener una mejor comunión con Dios. Y al hablar de la soledad, pensé en algunas frases que aparecen allí en internet de algunos pensadores, y quiero leerles unas cuantas. Por ejemplo, alguien dijo: a solas soy alguien, en la calle soy nadie. Gabriel Celaya. Oigan esta otra: ¿por qué en general se rehúye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Carlos Dossi. Otra cita: solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. Me gustó esta frase: solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. Alguien escribió: la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Esto me gustó, es la suerte de todos los espíritus excelentes. Otra persona, Jorge Luis Borges, que por cierto tiene mi apellido, dice Jorge Luis Borges: estoy solo y no hay nadie en el espejo. Y Gustavo Adolfo Bécquer, otro gran poeta latinoamericano, escribió: la soledad es el imperio de la conciencia. ¿Por qué menciono esto? Porque la soledad ha sido algo importante en la vida de los grandes personajes de la historia. No se diga de los grandes personajes en la historia del cristianismo. Eso es algo que está claro. El mismo Jesucristo, como ya vamos a ver, practicó la soledad con propósito. Juan el Bautista practicó la soledad en el desierto. El apóstol Pablo se apartó a los desiertos de Arabia para meditar.
Y otros pensadores, el pensador cristiano más grande después de San Pablo fue San Agustín en el año 350 después de Cristo. Practicaba la soledad en los desiertos y en los bosques. Santo Tomás de Aquino y muchos otros grandes pensadores han practicado la soledad con propósito, porque la soledad nos ayuda a conocernos mejor. Pero vivimos una época, usted y yo, en donde tenemos tanto bullicio en medio de nosotros y tantas cosas que nos distraen, que nos cuesta practicar la soledad. ¿Cuántos de nosotros no estamos absorbidos por la tecnología frente a un ordenador, una computadora, y estamos absorbidos viendo videos, viendo chistes, viendo historietas, viendo novelas? Estamos atrapados allí. Y si no es el ordenador o la computadora, puede ser la televisión. ¿Cuántas horas pasa una persona frente al televisor? No sé, estoy seguro que serán varias horas al día. Según una estadística que leía, la persona promedio en Estados Unidos pasa 4 horas y media cada día frente al televisor. Y aquí me gustó lo que puso: Weapon of Mass Distraction. Normalmente uno dice arma de destrucción masiva, y aquí dice arma de distracción masiva. La televisión es un arma de distracción. No se diga el teléfono móvil celular. Aquí y en todo lugar usted ve a la gente caminando, manejando, en cualquier lugar, absorbido en el celular. Y yo he sido uno de esos. No quiero ocultarme tras un manto de santidad y algo así. Todos estamos absorbidos por la tecnología, caminamos y muchas veces caemos en las garras del enemigo porque no nos percatamos de lo peligroso que puede llegar a ser la tecnología. Y lo que esto nos enseña es que somos controlados, nuestra mente es controlada. Y basta leer un poquito a los grandes pensadores contemporáneos para que usted y yo comprendamos de que la tecnología y los medios de comunicación masiva quieren controlar nuestra mente, quieren vendernos sus productos, y por medio de los anuncios, por medio de las películas, por medio de los shows, por medio de todo lo que nos llega a través de estos medios de comunicación, quieren controlar nuestra mente. Por eso ahí esa televisión dice: Controlling your mind, wake up. Controlando tu mente, despierta, porque los medios de comunicación en verdad quieren que nosotros quedemos prendidos de ellos. Y esta imagen me llamó mucho la atención. Todos hemos escuchado de los usuarios de cocaína que la absorben con una pajita y la soplan hacia adentro. Y aquí, en vez de poner la cocaína, ponen un teléfono celular. Un teléfono celular. ¿Cuántos de nosotros no estamos drogados con nuestro teléfono celular? ¿Por qué pongo todo esto? Porque la soledad es importante, pero cuando estamos atrapados por la tecnología, por la televisión, cuesta mucho pasar tiempo de calidad a solas. Y ese tiempo a solas es con propósito, es decir, nos apartamos con un propósito de crecer en la vida cristiana. Veamos entonces qué sucedió en la vida de Jesucristo. Solo voy a repasar rápidamente, porque al igual que el tema de la oración del que hablé la semana pasada, el tema de la soledad es muy amplio en los evangelios y me demandaría mucho tiempo para dedicarle a cada uno de esos pasajes. Pero alguna de las cosas que encontramos es que Cristo y la soledad ante una gran tarea que se presentaba. Cuando Cristo se enfrentaba a una tarea titánica, a algo grande, una gran decisión que debía tomar, la Biblia dice que se apartaba en momentos de soledad. Vean el pasaje de Lucas 4, dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. De hecho, la época de cuarentena refleja los 40 días que Cristo pasó en el desierto, y nosotros en la cuarentena caminamos 40 días con Jesucristo que desembocan en su pasión. Lo importante es que Él va al desierto, y el desierto, como usted y yo sabemos,
no hay prácticamente agua, excepto que uno encuentre un oasis, no hay comida, solo hay viento, arena, sol. Es un lugar inhóspito, un lugar no muy amable para que usted y yo vivamos, pero Cristo allí fue lleno del Espíritu, porque el pasaje sigue diciendo al final que con poder del Espíritu Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares. Es decir, su época de aislamiento en el desierto le sirvió para empoderarse de tal manera que llegaría a ejercer un ministerio poderosísimo en la ciudad de Galilea, donde mayormente lo realizó nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando iba a enfrentar una tarea titánica, nuestro Señor Jesucristo se aisló en momentos de soledad, un aislamiento con propósito. Pero también después de un día de mucho trabajo, de mucha intensidad, dice el texto bíblico que Jesucristo buscaba la soledad, momentos de apartarse de las multitudes. De hecho, el texto del Evangelio que acabamos de leer dice que Cristo tuvo un día súper agitado. Dice que sanó a muchos enfermos, le trajeron a la suegra de Simón Pedro y la sanó. Al anochecer la gente llegó a tocarle la puerta, se agolpó a la puerta de Jesucristo, de donde se residía él. Y es decir, es un día súper cansado, súper intenso, súper atareado, si se me permite la palabra. Y luego dice que muy de mañana, note qué interesante, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Una vez más se aparta con propósito, porque sabe que le espera otro día súper intenso. Si la gente se agolpaba a las puertas de su casa, con toda seguridad, si no salía tempranito a tener un tiempo a solas con Dios, no iba a ser posible. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña la importancia de la soledad. También sus discípulos deben practicarla, porque dice que después que había enviado a los apóstoles a predicar por las calles de Galilea, dice que cuando volvieron, Jesucristo les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen allí y pásenla bien. Nuestro Señor Jesucristo sabe de la importancia que se necesita de aislarse con un propósito. Aislarse con el propósito de tener un tiempo de introspección, de autoevaluación, de evaluación del día, del momento con nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, la soledad practicada con propósito, no cabe duda que tiene un impacto en nuestra vida. Otro momento de soledad de Jesucristo fue cuando enfrentó el luto, es decir, la muerte de su pariente Juan el Bautista, que fue decapitado. Aquí hay una pequeña imagen solo para representar el momento en que está siendo decapitado. Cuando Jesucristo se entera de la muerte de su pariente Juan el Bautista, que fue otro gigante en el pueblo de Israel, tanto que muchos pensaban que Juan el Bautista y no Jesucristo era el Mesías. Cuando Cristo se enteró, dice aquí, se fue de allí a una barca, a un lugar apartado. Ese tiempo de luto, Jesucristo decide apartarse y meditar y autoevaluarse y ver el futuro de su ministerio, porque estoy seguro que como ser humano nuestro Señor Jesucristo se veía en el lugar del Bautista, se veía en que él posiblemente podía ser también decapitado. Y por supuesto conocemos la historia, que termina siendo colgado de una cruz, pero él se aparta con un propósito. Es decir, él se busca lugares solitarios, sube a la montaña, se va al desierto, se va a un lugar oscuro, al bosque, porque él busca tener un tiempo a solas con Dios intencionalmente, con propósito. El otro pasaje que quiero subrayar dice que Jesucristo se aleja para tener un tiempo de soledad cuando va a enfrentar la muerte. Aquí está Jesucristo en el huerto de Getsemaní, que es el momento en que él va a ser entregado a las autoridades romanas para ser ejecutado. Y dice acá: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a solas.
Qué interesante, una vez más, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que le espera un momento amargo, un trago amargo, tanto que en esa oración el evangelista San Lucas dice que él sudaba gotas como de sangre, sudor a sangre, y también dice el evangelista que le pedía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, lo cual significa: apártame de este trago amargo que tengo que enfrentar con las autoridades. Él se apartó y oró, y un poquito más adelante en este mismo pasaje dice que él se volvió a apartar, y me gusta la frase que resalté acá, si la logran ver, que dice: conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos a orar. Poquito más abajo, se apartó de ellos y se arrodilló y oró. Me gusta esa frase que dice: como era su costumbre. Es decir, que esos no fueron momentos aislados o esporádicos, sino que era parte de sus hábitos. La soledad, el estar con el Padre Celestial, era algo que él practicaba. Y por eso hablo de una soledad con propósito. Es decir, no solamente porque no quiero estar con la gente, sino porque quiero recargar las baterías, porque quiero meditar, porque quiero tener un momento de introspección, de autoevaluación, un momento de meditación. Y esa es la soledad con propósito, que fortalece, que energiza y que edifica. Dice que también lo hacía para apartarse del bullicio de la gente, pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Aunque tenía el bullicio de la gente, el barullo de toda la gente encima de él que lo buscaban, él decía: es tiempo de soledad, y se apartaba. Así que la soledad, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, la soledad con propósito es algo que edifica la vida cristiana. Es una práctica de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos imitar. Y por eso quiero mencionar brevemente los beneficios de la soledad. Quiero decir de que está comprobado científicamente. Eso no tiene que ver incluso propiamente con la religión, pero obviamente nosotros lo vinculamos porque vemos que Jesucristo practicaba este hábito. Pero la ciencia ha demostrado que cuando uno busca momentos de soledad con propósito, beneficia ricamente el alma. Y quiero mencionarlos sumariamente porque una vez más no puedo ahondar en cada uno de ellos, pero según los expertos, estar a solas limpia la mente. Si usted sabe ocupar ese momento a solas, le despeja la mente. Si sabe alejarse con propósito, estar solo fomenta la creatividad. La mayoría de grandes pensadores, escritores, artistas pasan tiempo de soledad analizando y visualizando y tratando de anticiparse al futuro. Por eso dice aquí que fomenta la creatividad. Estar solo crea confianza porque me enseña a quererme a mí mismo. Tanto que el mandamiento dice que uno debe amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces esta práctica nos enseña de esa manera a conocernos mejor. Otro beneficio de la soledad es que fomenta la independencia, porque nos ayuda a entender que nosotros somos seres útiles en la sociedad, que podemos aportar, que podemos agregar valor positivo a la sociedad, a la comunidad, y entonces la soledad viene a fortificar esa verdad de que nosotros somos entes útiles dentro de la sociedad. Estar a solas también aclara las percepciones. Yo mismo lo he experimentado cuando he buscado esos tiempos de soledad para esta autoevaluación o introspección que me ayuda a mí a tener mayor claridad de mi vida, de mis planes, de mis proyectos. Y casi desde que yo comencé en mi vida cristiana he buscado tiempos a solas. Me acuerdo que cuando estaba en el seminario, ya hace muchos años, a finales
finales de los 80, yo me levantaba temprano, tenía esa disciplina que desde las 5 de la mañana, a veces 4:30, salía. Yo vivía en un área donde estaban todos los estudiantes en el internado y me iba a los salones de clases abajo. Y ahí me quedaba un buen tiempo meditando, leyendo, orando, analizando mi día, y todo eso para mí fue un gran beneficio y una gran riqueza espiritual. También tenemos aquí que estar solo disminuye el estrés y la ansiedad. Vean el próximo: estar solo establece prioridades. Nos ayuda a entender hacia dónde va la vida y cómo puedo organizarme mejor para la misma. Estar solo aumenta la productividad. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, no cabe la menor duda, que fue súper productivo en su vida como ser humano, precisamente porque practicaba esos hábitos, y uno de ellos era la soledad. Y estar solo refuerza las relaciones, es decir, aprendemos a convivir mejor, las relaciones interpersonales, porque eso fue lo que vimos en la vida de nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo podemos practicarla? ¿De qué manera podemos desarrollar una fortaleza de soledad con propósito? No es fácil, pero es algo que debemos lograr, y cuando estamos a solas debemos tratar de aprovechar al máximo el tiempo, no desperdiciarlo. Eso me recuerda a aquel cura que tenía problemas, y el obispo le dijo que se fuera un tiempo a Alaska para meditar a solas. Y entonces al tiempo el obispo va y lo visita allá en Alaska y le pregunta: ¿y cómo le va aquí? Y le contesta el cura: bueno, mire, señor obispo, si no fuera por mi whisky y mi rosario, estaría perdido. Wow, a propósito, ¿quisiera usted un whisky, señor obispo? Sí, claro. Y entonces dice: Rosario, tráele el whisky al obispo. Desperdicio. No supo aprovechar bien su tiempo. Pero nosotros queremos tener tiempo a solas con propósito. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, no hay una clave mágica, pero aquí estoy sugiriendo unas ideas como que lo haga una prioridad. Usted debe ponerlo en el bloque de su calendario como un tope, como una prioridad en su vida, porque si usted no le brinda ese lugar, no le pone un bloque en su calendario, no va a llegar de forma espontánea. Otra recomendación que a mí me ha servido es levantarme temprano. Ha sido un hábito, una costumbre que yo he tenido ya prácticamente toda mi vida. Yo en mi casa siempre soy el primero que me levanto, me despierto, me alisto, y en mi rutina de meditación, de oración, hago mis ejercicios, pero aprovecho el día desde bien tempranito, y eso me ha dado energía para vivir un día más productivo y más activo. Levántese temprano. Planee su tiempo a solas, es decir, no se levante y bueno, ¿qué hago? No, tenga su Biblia, tenga un pensamiento devocional, tenga un listado de peticiones, puede salir a caminar al bosque, puede hacer tantas cosas, o a un parque. Use su Biblia, ore. Por eso tiene que planearlo. Vaya a un lugar solitario. Como les dije, yo no me quedaba en mi dormitorio, ni tampoco en un lugar donde pudiera ser interrumpido. Yo me alejaba y me iba a un lugar de los salones que casi nadie usaba, y eso me dio la oportunidad de crecer mucho en mi vida cristiana, y a lo largo de mi vida ha sido una práctica que me ayuda a conocer mejor mi vida y mi relación con el Señor. En pocas palabras, como hábito, incorporar la soledad requiere planificación, requiere practicarla, repetirla y seguirlo haciendo, porque solamente con la práctica es que podemos llegar a entender qué es este hábito y cómo puede transformar nuestra vida de la misma manera que transformó la vida de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto hábito, mis queridos amigos y hermanos, es simplemente el hábito de practicar la soledad con propósito. Sigamos las huellas y el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, y sin duda alguna al hacerlo tendremos ese éxito que Él también planea para nosotros. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Continuamos nuestro tiempo de adoración con el cántico titulado
maravillosa gracia. Hemos estado haciendo un repaso del catecismo, que es lo que utilizamos en la iglesia para educar a los niños, a los jóvenes y también a los adultos. El catecismo es útil para todo mundo y estamos estudiando el Padre Nuestro y les invito a que lean conmigo la segunda petición. Vénganos tu reino. ¿Qué significa esto? ¿Puede repetir conmigo? El reino de Dios viene en verdad por sí solo, sin necesidad de nuestra oración. Pero en esta petición rogamos que también venga a nosotros. ¿Cómo sucede esto? El reino de Dios viene a nosotros cuando el Padre Celestial nos da su Espíritu Santo para que por su gracia creamos en su santa palabra y llevemos una vida piadosa en este mundo temporalmente y en el otro eternamente. Esto es ciertamente la verdad. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes siempre y con tu espíritu. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al estar concluyendo este servicio de adoración, aprovecho siempre los últimos minutitos del mismo para saludar a todos los que nos están sintonizando, animarlo que si usted puede compartir este servicio de adoración con sus amigos, familiares, en sus redes sociales, siéntase en la libertad de extender el reino de Dios de esa manera. Uno no sabe el impacto que Dios puede tener en la vida de alguna persona que por casualidad divina le llega el servicio. Les dije que tengo nuevos números telefónicos, usted los puede ver allí mientras anuncio un par de cosas más. El 30 de marzo tenemos vía Zoom de forma digital un seminario titulado Vivienda Digna, donde vamos a tener abogados especialistas en la materia, resolviendo sus inquietudes y exponiendo todo lo que involucra la compra de vivienda por primera vez, especialmente para muchos latinos que son nuevos en el país y no conocen bien el sistema, no comprenden bien el proceso de solicitar un préstamo, requisitos que se tienen, etcétera. Así que en nuestra página de internet poporlando.com va a encontrar el anuncio que dice Vivienda Digna, y cuando usted le hace clic le va a llevar a una página donde se va a inscribir, porque necesitamos control de todas las personas que van a participar. 30 de febrero. También quiero decirles que estamos trabajando para que la iglesia sea un centro de vacunación contra el COVID, y esperamos que a mediados de abril muchos, tanto miembros de la iglesia como de la comunidad circundante, puedan participar en este tiempo de vacunación. También les informo que a mediados de abril estaremos iniciando clases de ciudadanía los sábados de 9:30 a 12:30, así que si usted o alguien necesita la preparación para tomar el examen de ciudadanía, contáctenos para que pueda participar. Serán los sábados de 9:30 a 12:30. Les recuerdo la importancia de su apoyo financiero para el ministerio de Prince of Peace, Príncipe de Paz. Su diezmo los puede dar de forma digital en nuestra página de internet. Solamente vaya a la pestaña que dice Give, que significa dar, y allí le guía para que de forma segura usted pueda hacer su ofrenda para apoyar el ministerio de la iglesia. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Amén. Nos despedimos entonando este cántico pequeño pero muy poderoso que se titula En el nombre de Jesús se doble.